Durante la jornada de este jueves, un grupo de mujeres, en su mayoría, manifestaron en contra de las regulaciones que, según ellas, les afectan a los privados de libertad que han sido trasladados al Centro de Privación de Máxima Seguridad Renovación 1. Según las familiares de los reclusos, el sistema penitenciario viola los derechos de los presos, ya que no se permiten las visitas y existen otros problemas que les afectan, como no poderles entregar encomiendas. También mencionaron que existe el riesgo latente por los diferentes traslados que pueden darse entre grupos rivales. Durante la manifestación hubo momentos de tensión, ya que los manifestantes percibieron que personas ajenas a su protesta estaban en los alrededores amenazantes. Sin embargo, se descartó por la PNC que hubiera infiltrados. Al parecer ellos querían agredir a dos personas que, según manifestaban, tenían algún ilícito. Sin embargo, se hizo la revisión y perfilación de los mismos y ellos no tienen ningún ilícito. Al igual que se encuentran solventes, es un menor de edad y una señora que es la madre del menor. Entonces por eso vamos a coordinar que ellos puedan retirarse y hablando con ellos de que en realidad pues colaboren con nosotros, que la educación y el respeto pues no pelea con nadie, ¿verdad? Debido a las condiciones del clima de este jueves, los manifestantes se retiraron pacíficamente, esperando que sus demandas hayan sido de alguna manera escuchadas por los dirigentes del sistema penitenciario. Muy bien, hablemos sobre esta situación, esta manifestación que se hace en contra del sistema penitenciario. Me llama la atención porque se da a conocer violaciones a derechos humanos. ¿Realmente qué está sucediendo? Porque mucho nos enfocamos en los operativos que se realizan en los centros carcelarios, los ilícitos que encuentran, el tema de los líderes de las maras que han sido trasladados, cómo están buscando ordenar el sistema penitenciario, pero recordemos que también en los centros carcelarios hay privados de libertad que están por una diversidad de delitos, incluso delitos menores y así. El punto es que ya se está hablando de una situación de violación de derechos humanos, algo muy, muy duro y muy serio, la verdad, porque aunque las personas estén privadas de libertad, obviamente tienen ciertos resguardos de sus derechos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ves tú esta serie de peticiones y de quejas que han planteado los familiares de los privados de libertad, especialmente, repito, el tema del abuso en sus derechos humanos? Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una de las sombrías más grandes que asisten al ser humano indistintamente de donde te encuentres, hombre o mujer, niño, niña, adolescente, adulto mayor. Tus derechos humanos no pueden ser vulnerados de ninguna manera. Obviamente te lo estoy planteando desde la perspectiva de lo que dice el papel, ¿verdad? Porque en la práctica esto sabemos perfectamente que es una realidad totalmente distinta. Así es. Países tan violentos como Guatemala, en donde el derecho humano más importante, que es el derecho a la vida, pues no se respeta. No se respeta, es vulnerado no sé cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, y las estadísticas van generándose, ¿verdad?, mes tras mes. Entonces, el derecho humano realmente es muy interesante de estudiarse, ¿verdad? Hay especializaciones en el tema, maestrías, doctorados, pero lo que aprendes es lo que dice el papel. La práctica realmente es otro esquema. Y en la práctica, naturalmente, está el Estado de lleno, y a través de los distintos brazos que conforman el actuar del Estado, sus organismos, ¿verdad?, sus dependencias, bueno, pues entonces se debe hacer valer el derecho humano, sea cual sea el que se esté peleando en cuanto a su cumplimiento y defensa por parte de quien siente que está siendo violentado. En el caso de los privados de libertad, naturalmente es muy, muy complejo analizarlo, sobre todo para el ciudadano de a pie, el ciudadano común que analiza una respuesta a esta inquietud desde la perspectiva de ¿por qué tengo que pensar en derechos humanos de quien está tras las rejas? Si está ahí porque violentó los derechos de alguien más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo, como parte de una sociedad, debo pensar en sus derechos? Al final de cuentas, no cesa de tener, a pesar de estar tras las rejas, derechos que le asisten, derechos fundamentales. Y el Estado, sea cual sea a no ser que se dé un autoritarismo en donde justamente los derechos de quien está tras las rejas literalmente solo tienen derecho a la vida y derecho a alimentación, más nada, como sucede en El Salvador. Pero en países como Guatemala eso dista mucho de ser una realidad. Entonces, lo que hacen estas familias, por supuesto, es pelear por los derechos de sus familiares
que sienten o que les comunican que hay ciertas restricciones que superan lo que podría ser la materia normal de aplicación del día a día por parte del sistema penitenciario. ¿Hasta dónde esto puede tener un balance? Difícil, Sandy. ¿Por qué? Porque naturalmente, si las familias están peleando que les permitan ingresar algún tipo de parámetro ilícito, ¿verdad? Comodidad que no. Miren, déjenme No entrar a mi hijo, a mi cónyuge, a mi pariente, una televisión, o le quiero meter un radio, mire, déjeme que tenga un celular, porque así puedo hablar. Entonces, ahí automáticamente la restricción te dice, mire, no, eso está en contra de lo que estipula la norma jurídica. Hay que hacer el análisis de cuáles son realmente las denuncias que estas familias están haciendo para entender hasta dónde llega la normalidad de lo que la ley puede restringir y hasta dónde no. Entonces, desde allí empieza todo. Por supuesto, el derecho a manifestación es latente y es el dogma que nos protege a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Ellos pueden ir y manifestar, pero de eso a que realmente pueda suscitarse un cambio en la estructura de lo que ellos o ellas quisieran ingresar a los centros carcelarios para que sus familiares estén más cómodos, creo que ahí va a haber un tope y el Estado les va a decir definitivamente que no. Así es, eso es muy importante. El punto aquí es específicamente a quienes están recluidos en el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1, que recordemos los objetivos que se plantearon las autoridades con este centro, que muy bien lo dice la palabra, máxima seguridad, donde obviamente buscan también tener un mayor control, poder tener ese ordenamiento que están tratando de realizar, que es uno de los retos muy complicados porque sabemos que el sistema penitenciario, los centros carcelarios como tal, ya es un tema muy delicado que se ha sobrepasado incluso de poder entonces controlar qué se tiene que hacer y qué se tiene que ordenar. Sin duda alguna se debe hacer, pero es un gran desafío que tienen y que no va a ser sin duda un resultado de solo esta administración, tiene que ser un resultado y un proceso que se debe mantener en las siguientes administraciones también, porque las cárceles en nuestro país es de los principales retos también, tanto en seguridad que lo podemos ir mencionando, ¿no? La situación aquí también se da en estas quejas por temas de visitas que se pueden tener. ¿Realmente podemos considerar como que sí se están vulnerando esos derechos o por el objetivo, el enfoque que le están dando a este centro de máxima seguridad, quizás se perdió cuál es el objetivo real de un centro carcelario y que ahora estamos tan confundidos de decir, bueno, aquí están restringiendo cuando en realidad son los parámetros normales? ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Mira, el parámetro normal, como tú lo estás planteando, en una cárcel de máxima seguridad, es que no es como ir a cualquiera de las otras 22 cárceles del país, en donde tú puedes entrar a la hora que es la hora de visita y estar con tu pariente y poder platicar tranquilamente. Incluso le puedes llevar algún tipo de alimentos y bueno, se sabe perfectamente que hay ingreso de ilícitos muchas veces escondidos y es por eso que en las requisas se encuentran tantos celulares y tantos chips y tantos, bueno, todo lo que está prohibido por la norma. Sin embargo, cuando hablamos de la cárcel de máxima seguridad, pues obviamente aquí es otro el esquema. Y la familia estaba obviamente acostumbrada a poder tener el acceso a su familiar en la cárcel anterior. Ahora está mucho más prohibitivo, no pueden tener esa libertad de poder platicar, de poder estar juntos, de estar solos, hablando y conviviendo, porque el mismo concepto de máxima seguridad lo impide completamente. Cuando analizamos, por ejemplo, las cárceles en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en Guatemala creo que todavía nos hace falta tener esa infraestructura como se maneja allá. Y el sistema como se maneja. Pero tú vas a visitar a alguien en una cárcel de máxima seguridad y te separa de esa persona un vidrio blindado que por lo menos llega a tener 4 o 6 pulgadas de grueso y obviamente solo es con un teléfono intercomunicador con el que pueden hablar. No hay contacto físico, máxima seguridad. Entonces creo que aquí en Guatemala todavía no hemos llegado a eso. Sin embargo, el hecho de ser más restrictivos, por supuesto, es lo que está generando este descontento en los familiares y es lo que hoy le han planteado al sistema penitenciario, que naturalmente se den esos cambios que les permitan tener más acceso a sus familiares y pues ahí es donde veremos cuál es realmente el esquema de respuesta que el Estado
a través del sistema penitenciario les da a todos estos guatemaltecos y guatemaltecas que estuvieron manifestando hoy ahí frente a las oficinas centrales del SP. Para ir concluyendo de forma breve, Fernando, no quisiera dejar de hacerte esa pregunta. ¿Crees que deben retroceder en cuanto a las medidas tomadas en esta cárcel de máxima seguridad para poder complacer a las peticiones realizadas hoy, o se debe mantener ese esquema de máxima seguridad que está empezando a tener nuestro país? No, definitivamente para eso es que se construyó. La construcción va en función de estipular las normas jurídicas que en materia del sistema penitenciario a nivel internacional se requieren para una cárcel de máxima seguridad. Naturalmente no puedes generar un retroceso en lo que estás implementando, porque entonces el mismo funcionario incurriría en un delito que sería el no hacer lo que la ley le obliga. Entonces ahí eso sería un imposible completamente. Gracias, Fernando. Qué gusto compartir contigo estos temas, escuchar obviamente también tu enfoque desde el punto de vista legal, que es algo muy importante que también siempre tenemos que abordar, qué dice nuestra legislación y qué es lo que está sucediendo con estos temas que sin duda impactan a nuestro día a día en nuestro país. Fernando, un gusto, que tengas una muy buena noche. Mañana cerraremos la semana aquí de análisis, así que hasta mañana, primero Dios. Claro que sí, Sandy, qué gusto verte y muy buena noche, amigo y amiga televidente. Y la invitación, como todas las noches que le hago, por favor no vaya a cambiar, porque regresa Sandy con información de todo el mundo. Ya volvemos.